In this series, we start a new journey into the world of gold. Exploring the communities where this precious metal is mined and the power it has to be a catalyst for change. This episode is a story about how a gold mine has transformed a community. How infrastructure has been built. Local businesses have thrived. Farming has become sustainable. And women have broken into a man's world of work. A story about the start of a new legacy, nestled between the Emerald Mountains and the Pacific Ocean. Welcome to Guerrero, Mexico. Our first stop takes us to Jody, the CEO of Torex Gold Resources, who operates a mine in Guerrero. My name is Jody Kazanko. We're in beautiful Guerrero State at the Palapa area of the Torex Gold Resources mine in Mexico. Coolest thing about mining is that you gotta go where the ore is. And that takes you to lots of remote places in the world. This is the home of people. It's where they've raised their families. It's where they've farmed and where they fish. And the idea of coming in and bringing a mine to those communities can be a scary thing. It's all about having open and meaningful dialogue about what's important to you and create lasting prosperity with the entirety of your community. Our next stop takes us to meet Araceli, a local seamstress who now runs a business tailoring PPE for the mining network. Fue cómodo para mí empezar a trabajar en la costura en mi casa. Después salí a trabajar en algunas empresas y ahí fui aprendiendo poco a poco. Desde los 15 años me gustó, aprendí a coser, sé armar un pantalón, sé armar una camisa y me gustó. Hola, yo soy Araceli Robles Martínez, estamos en la comunidad de Azcala y aquí es mi tallercito de costura, me dedico a la confección. Y mis recuerdos son que era un pueblo muy con muchas necesidades. De hecho, recuerdo era muy difícil el transporte. Tanto entrar como salir resultaba muy difícil. El impacto de la minería aquí en el poblado es grande. Gracias a este trabajo, aquí trabajamos mis dos hijos, mi esposo y yo. Entonces, se puede decir que es como un negocio familiar. Y es gratificante porque ya mis hijos no se tienen que andar yendo a buscar trabajo en otro lado. Entonces comemos juntos, reímos juntos. De parte de la mina nos dijeron que el proyecto nos lo querían dar. Pienso que es muy importante porque la vida de las personas depende también de eso en gran medida, ¿no? Tengan cierto grado de protección al llevar ese tipo de materiales en su ropa, en sus uniformes. Reconocemos que con este trabajo, pues sí nos da para más, para agrandar incluso también el taller, que es lo más importante ahora. Y nuestra vida, pues sí, ha mejorado bastante y estamos contentos de haber venido, de que se nos haya dado esta oportunidad de trabajo. Jody is passionate about expanding opportunities for local women and helping them break down barriers in the workplace. I've been quoted as saying, you can't be what you can't see, and I think that's true. The idea of having female representation in leadership roles is absolutely critical to shifting the narrative here, because what it does, it sort of implants this idea. It creates this nugget of possibility in the minds of young girls and young women that maybe there's a place for me there. They just need a bit of a different path. It's never about equality of outcome. It's all about equality of opportunity. And so do women have the same opportunity as men? That's what we're looking to create here. When I got here in 2018, I was taking a look around and I was looking in particular at why are there no women truck drivers? So got into conversation with somebody who was working in community relations from a corporate position at the time and said, where are the women here? And he told me, he said, oh, we tried that, didn't work. I said, really? Tell me about what you tried. And he said, well,
We identified some women and we got them in and we spent a lot of time training them. And then when it came time to put them to work, they didn't come. And I said, oh, really, why is that? And he said, well, their husbands didn't want to. And I thought to myself, that doesn't sound right. It sounds to me like there was probably some anxiety about having women earning income and having all of the independence and the optionality. And so from my perspective, I said, you know what, we should try that again. Mi nombre es Estela Jaimes Cuevas. Estamos en Minera Medialuna, ubicada en Nuevo Bolsas, Guerrero. Soy operadora de camión. Estamos hablando de un camión que con carga es de 90 toneladas. Hacemos un recorrido durante el día de 20 viajes. Es una responsabilidad muy grande que tenemos en nuestras manos, ya que no es fácil operar un camión de esta dimensión. Pues en la iniciativa acerca de las mujeres en el camión, la verdad que sí ha sido un gran reto el querer demostrar que las mujeres somos capaces de aprender cualquier cosa que se nos pongan. El querer demostrar también a mí misma de que sí podía, porque llegó el momento que me decían, las mujeres no pueden. Entonces, lo logré. O sea, la percepción ha cambiado. Nos hemos desarrollado a través del trabajo, de la oportunidad. De ahí nos desarrollamos. Hemos ido abriendo caminos nosotras. A la mujer, fui la primera mujer local en poder pasar ese curso. De ahí inspiré a varias de mi pueblo, de la localidad. Se abrió la puerta a varias compañeras y pues ahorita sí contamos con un aproximado de 8 operadoras. Somos excelentes. No puedo negarlo, mis hijas ven y me dicen, mami, yo quiero conocer el camión donde tú trabajas. Son del motor y yo soy el orgullo de ellas. We went out into the communities and we started to explain the program and explain what we were up to. We focused on education for the family, too. What it means to have mom working, what it means to have your wife working, and how that could lead to a better quality of living. Getting women to work in the mining industry isn't the work of women. It is the work of women and men, creating this sense of belonging, moving them over where we can to operational areas, roles that touch the metal and the money, so that they have the opportunity to rise up in the company. You can come here, you can thrive here, you can rise here, and then you can look back around and help the women behind you do the same thing. The local community works closely together with Faisal and his team to identify things that they can all do to help improve the area. Soy Faisal Rodríguez y mi posición aquí es vicepresidente Senior México para Torex Gold Resources. Iniciamos dando pasos muy pequeños, primero con la comunidad y con los gobiernos municipales, generando convenios de colaboración que permitieran una inversión social. Así que hay diferentes reuniones, diferentes sesiones de manera constante cada semana en las 11 comunidades que abarcan esta región de las operaciones de la mina. Y eso pues nos ha permitido manejar todos los temas sociales. Hola, mi nombre es José Luis Peralta Flores. No hay mejor legado que el crear capitales humanos. Podemos hacer calles pavimentadas, podemos hacer bonitas fachadas, pero si no creamos un capital humano, pues no vamos a poder crear nada. Y esto es en lo que sí debemos de crear, el capital humano. Gracias. Empezamos a mejorar las escuelas, empezamos a mejorar la infraestructura de salud, proveer de medicamentos, de médicos, de enfermeras, que antes de la llegada de Torex a esta región, pues nada de eso existía. Teníamos casos de niños que fallecían por picadura de alacrán, por ejemplo. Hola, mi nombre es Sandra Mendoza Rivera. Yo desde pequeña amé ser maestra. Yo amo mi profesión y me entrego al 100 con mi profesión. La institución antes era muy austera.
Anteriormente no acostumbraba mucho a llevar a los niños a la escuela, como que no les importaba la educación, a seguir estudiando, porque anteriormente en la comunidad de la Fundi Vieja lo único que hacían era estudiar lo que es la primaria y ya, no estudiaban lo que es la secundaria. Y ahora hay más motivación de ir a la secundaria y hay alumnos que ya han salido de aquí que están en una universidad. Entonces hoy tenemos cobertura al 100% de todas las niñas y los niños para educarlos en la primaria, la secundaria y la preparatoria. Y estamos generando oportunidades mediante becas para que estudien también una carrera profesional. Y no solo eso, sino que también vengan y trabajen en nuestras operaciones una vez siendo profesionales. Tenemos muchos ejemplos donde ya hemos cerrado ese círculo, donde hemos becado jóvenes que van a la universidad, que regresaron como pasantes a hacer prácticas profesionales con nosotros y hoy son profesionales de Torex Gold trabajando en nuestras operaciones. Yo creo que Fátima es el mejor ejemplo de cómo hemos cerrado el círculo formativo y de apoyo. Hola, soy Fátima Arrieta, soy licenciada en química. Cuando yo fui estudiante, fui beneficiaria del programa de becas que ofertaba la mina a los estudiantes de las comunidades. Me ubicaron en el laboratorio químico. Hola, soy el profesor Mario Arrieta Miranda y soy papá de Fátima. Hoy pues veo a mi hija Fátima como bióloga, veo a mi hija Yasuri, ella es dentista y ella se encuentra aquí laborando también. Me siento orgulloso de que mis hijas hoy se encuentren prestando un servicio hacia la sociedad. I see a world where the communities are a lot bigger than they used to be, that the next generation and the generation after that goes away to get educated, but they want to come back here. I mean, who doesn't want to be here? It's beautiful. What an amazing thing that would be to come back here and then bolt on the next version of the community and the next version after that. With the rising population and new infrastructure, the mine has helped transform the local economy. Another great step forward for the community can be seen in the land itself, now filled with plentiful agave, planted by locals who have undertaken courses by Torex in sustainable farming. Hola, mi nombre es Alejandra Trujillo Lázaro. Soy nacida aquí en Azcala, Guerrero, y me dedico a la agricultura. Antes de que llegara Torex Gold, nada más sembraban maíz, semillas de calabaza y ajonjolí. Y así lo llevaban a vender fueras. Y así se mantenía la gente. Ha cambiado mucho la agricultura, porque ahora ya es por riego, entonces ya no necesitan esperar la temporada, sino sembrar en el momento que ellos crean que está bien para que siga la producción. Y pues sembramos jitomate, cebolla, jalapeño y también pues ya ahorita está lo de la producción del agave. Que ahora ya hay comedores aquí que compran el producto y ya no tiene uno que salir a venderlo fuera. Me gusta trabajar con la naturaleza porque me despeja la mente, ahí me desestreso y me encanta estar con la naturaleza. Y ahorita yo fui la que se aventó en este proyecto. O se puede decir que soy la primera mujer de aquí del pueblo. Mi experiencia como agricultora pues es muy buena porque siempre me han respetado ahí y pues siempre me han ayudado a sobresalir con los trabajadores que he estado. Y pues es muy bonito estar ahí, ser única entre todos los agricultores. One of the great things that was born from this close collaboration between the community and Torex can be seen in the glistening waters around the old town of Balsas. Mi papá siempre se dedicó a la pesca. Mi papá fue de los primeros que iniciaron a pescar con trasmayo. Entonces, él pescaba y nosotros vendíamos. Pequeña, de 10 años, yo andaba con mi cubetita en las casas vendiendo el pescado. Y pues así nos enseñó él a trabajar.
y nos gustó el dinero. Por eso seguimos con lo mismo. Mi nombre es Margarita Ramírez Munguía y soy pescadora. Casi no hay mujer pescadora. Sí me gusta ser. Trabajas y te ganas tu propio dinero. Para mí, puedo gastarlo en lo que yo quiera sin que me digan, no lo hagas. Ser independiente para mí es así. Por parte de Mina, pues nos han ayudado. Nos han dado el apoyo que se viene siendo en las jaulas, pues nos apoyaron a cómo elaborarlas para explicarnos. Por una parte de alevines, lanchas, motores, y de ahí pues nosotros también hemos cooperado para trabajar en hasta el tiempo de cosecha. Hay temporadas que sale el langostino y igual la carpa. La tilapia, que viene siendo la mojarra, el bagre. Nosotros lo entregamos a las personas ahí en Balsas, pero esas personas se entregan a cooperadores de diferentes lugares, que vienen de Morelos, de Acapulco, de Jojutla. One of many new local eateries, La Ranita, is run by Veronica, who has gone from housewife to restaurateur as new doors have opened and barriers have fallen. Buenos días, mi nombre es Verónica Castro Ríos. Estamos aquí en la comunidad de Valerio Trujano y yo me dedico aquí a la venta de comida. Antes de tener yo aquí el negocio, yo me dedicaba completamente al hogar. Y que pues que a la mujer como que se nos dice, tú tienes que estar en casa, no trabajar. Para mí sí fue un poquito más complicado cuando inicié. O hay días que de repente no vendemos ni un refresco. La verdad que de repente pues no tienes como para seguir solventando los gastos que tienes aquí. Me ha sido de gran ayuda a que han llegado a la mina compañías para elaborar con ella. Eso ha contribuido a los ciudadanos de aquí a crecer más en el ámbito económico. Compramos lo que son productos aquí dentro de la región, de lo que es mojarra, lo que es carne de puerco, cecina, todo lo que va, carne enchilada, todo se compra local. También a mí me dio la oportunidad de brindarle trabajo a personas de aquí, de mi comunidad. Para mí es importante apoyar a mujeres de mi comunidad porque también tienen deseos de superación. These improvements in education, medicine, employment, farming, fishing, and the community are not just about the present, but building a legacy that can stretch long into the future. I grew up in Sudbury, Ontario, the nickel mining capital of the world, which very much had its genesis in mining. That's how the community got started. And now, more than 100 years later, that community is a vibrant community with other industries. And mining is a part of the fabric of that, but it is not only mining anymore. And if I think about these communities 50 years from now, that's the goal line. Ese trabajo que hoy estamos haciendo debe de continuar, sin duda, estoy convencido de ello. ¿Qué veo como legado nuestro en esta zona? Veo familias fuertes, familias con trabajo, familias ya no en condición de la pobreza, familias con oportunidades, no únicamente aquí en la región, sino con oportunidades en otros lugares del país. Y también estoy convencido de que la minería va a estar por muchos años asentada en esta región. I actually think we're still going to be mining here 20, 30 years from now. That's the good news about how prolific this deposit is. But I think the community will have moved well beyond its reliance on mining. One of the most impressive and amazing things is how entrepreneurial the Mexican culture is. This will be a vibrant, multi-business community. Lo bueno de todo esto es que pues vamos
vamos viendo como la economía para que así el día que estemos solos tengamos cómo sobresalir con las familias y ya invitar a más personas para que logren lo que se proponen y que pues no existen límites, que debemos de persistir nuestros sueños. Sí. Las niñas no hablan, al contrario, levantan la mano y dicen yo quiero ser esto de grande. Yo creo que ha ayudado bastante a cambiar un poco el pensamiento en el sentido de, ok, aquí tanto un hombre como una mujer podemos llegar a hacer lo mismo. No veo tanto machismo en el pueblo donde yo soy el hombre, yo aquí soy el que grita, soy el que mando, no. Las cosas han sido diferentes. Sí ha sido un empoderamiento de la mujer. Sí, soy figura de inspiración, sí me lo comentan mucho y sobre todo quiero inspirar a mi hija, que ella vea que cualquier cosa que ella, sea lo que sea que se proponga, aunque quizá no tenga que ver nada con minería, lo que sea que ella quiera hacer con su vida, pues pueda darse cuenta de que lo puede hacer, que hay oportunidades. The idea is that the community is going to be self-sustaining, a hand up and seed money and a little bit of know-how on how to plant agave crops, how to turn your sewing skills into a sewing business. Just a little bit of know-how and a little bit of seed money and a little bit of nudging in areas where they already had the skill set is a big part of how we create that net positive legacy, how we leave behind a community that is more than just the mine.